Buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los estudios contrastados, sobre cuáles son, sí, los contrastes más comunes, para qué tipo de estudios y también vamos a trabajar sobre las vías de administración de estos medicamentos o contrastes. Después, en la siguiente clase, ya vamos a ver la técnica específicamente de cómo colocar una vía periférica. Bien. Primero vamos a ver qué características tenemos que tener de preparación del paciente antes de siquiera considerar administrarle un contraste, ¿sí? ¿Qué llamamos preparación de paciente? Nosotros tenemos que tener al paciente conocido ya, ¿sí? Saber a qué es alérgico, cuántos años tiene, el peso, ¿sí? Qué tipo de estudio es el que se va a realizar, si antes ya se ha realizado un estudio similar, si está internado, si es ambulatorio. Entonces, todas estas condiciones van a ir variando a la hora de realizar el tratamiento, ¿sí? Previo al estudio. Entonces, estas pruebas diagnósticas que vamos a realizar van a servir para valorar el estado de salud del paciente, ¿sí? Y ver si tiene alguna enfermedad o alteración de sus funciones existentes. Entonces, lo importante de realizar esta prueba diagnóstica es también saber interpretar qué vamos a necesitar para realizarla. Entonces, tenemos que ver qué tipo de prueba diagnóstica es la que le vamos a realizar a este paciente. Va a ser descriptiva o topográfica, que en este caso sería solamente observar las estructuras anatómicas, ¿sí? Durante un determinado periodo de la enfermedad o del estado del paciente, que son fotos fijas, son estáticas, ¿sí? Por ejemplo, como una radiografía de tórax. En cambio, el otro tipo de imágenes que podemos obtener son aquellas que son dinámicas o funcionales y como lo dice la palabra, van a evaluar ya no la topografía solamente, sino la funcionalidad de este organismo, ¿sí? Entonces, en este caso se va a estudiar cómo funcionan los diferentes aparatos o sistemas. Por ejemplo, como es el caso de las radiografías múltiples, ¿sí? Del tubo digestivo, que yo ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí? O alguna tomografía específica de contraste de tracto intestinal, etcétera. Fíjense que acá tenemos los dos tipos de imágenes. En este caso tenemos el primer tipo de imagen que nos va a estar hablando de una foto estática, donde yo voy a tener una sola imagen, ¿sí? Eh, estática de la topografía del aparato que estamos observando en este caso. Y en esta imagen vamos a tener una imagen dinámica o funcional, ¿sí? Fíjense, a ver si se puede apreciar, sí. Ahí se aprecia cómo lo que se está evaluando es la deglución, ¿sí? En el tracto digestivo del paciente, ¿sí? Fíjense que en este caso podemos observar la funcionalidad, ¿sí? Bien. Dentro de esta preparación también tenemos que considerar qué tipo, ¿sí? de contraste le vamos a administrar al paciente. Vamos a evaluar, obviamente, primero para qué estudio va a ser y acorde a eso administraremos el tipo de contraste solicitado o requerido. Entonces, primero evaluaremos qué tipo de estudio le vamos a realizar, después de qué sección, ¿sí? De este paciente vamos a observar, ¿sí? Para saber cuál de los elementos que podemos utilizar como contraste van a necesitar para realizarse el estudio. Entonces, ¿a qué le llamamos contraste? Va a ser una sustancia, ¿sí? No nociva para el paciente que se va a introducir dentro del paciente. La vía va a variar según qué tipo de estudio vayamos a realizar. Puede ser vía oral, puede ser intravenosa, ¿sí? O vía rectal, por ejemplo, como lo es en un enema, en un colon por enema, ¿sí? Y las sustancias de contraste van a ser utilizadas para mejorar esta imagen, ¿sí?
y pueden ser utilizadas tanto en base de iodos o de bario, o puede ser utilizado aire cuando se inflama alguno de los órganos para poder observarlo mejor, o dióxido de carbono. Dentro de esta preparación también tenemos que ver cuáles van a ser las vías de administración de este contraste según lo que vayamos a evaluar. Entonces, por un lado tenemos la vía oral o la rectal, que son para estudios propios del tracto digestivo, ¿sí? La vía intravenosa, ¿sí? En donde vamos a observar este flujo sanguíneo a diferentes partes del organismo, depende de qué se quiere evaluar, puede ser también a conductos biliares o renales, ¿sí? Etcétera. Incluso cardíacos, ¿sí? Como habíamos hablado en un momento de las angiografías, ¿sí? Y, por ejemplo, estudios del espacio subaracnoideo o de la médula espinal o de los ventrículos cerebrales, o, por ejemplo, a través del tubo endotraqueal, ¿sí? Para cuando se quiera estudiar el árbol traqueoalveolar o traqueobronquial, ¿sí? Acá vemos diferentes imágenes de tipos de estudios realizados con contrastes sobre las técnicas que le estaba comentando anteriormente, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos qué tipo de estudio le vamos a realizar al paciente, cuál es el contraste que vamos a elegir, cuál es la vía que vamos a elegir para administrar este contraste, ahora tenemos que ver, ¿sí? Conocer a este paciente, a quién le vamos a realizar el estudio y a quién vamos a administrarle este contraste seleccionado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es algo que nosotros llamamos anamnesis, ¿sí? O interrogatorio, donde vamos a obtener diferentes datos del paciente que nos van a ir dando una idea del estado general del paciente para prevenir futuras complicaciones dentro del estudio, ¿sí? Entonces, dentro de estos obtención de datos, vamos a ver primero la filiación, o sea, nombre, apellido, edad, profesión, ¿sí? Importantísimo, si está internado o es un estudio ambulatorio, esto es fundamental, ¿sí? Saber si el paciente ya está internado, yo puedo hacer toda la preparación previa dentro de la internación a cargo incluso del personal que pueda ir observando esta preparación como el personal de enfermería. En cambio, cuando el paciente es ambulatorio, tengo que confiar en la realización de la toma de este medio de contraste, en el caso de que haya sido bioral, previa al ingreso del paciente al estudio, por lo cual tengo que haberle informado previamente, correctamente, a veces lo termina haciendo las secretarias, de cómo administrarse el tipo de contraste que vayan a tomar antes de venir a hacerse el estudio. Bueno, otras cosas que le tenemos que preguntar al paciente son sus antecedentes personales y familiares, ¿sí? Tienen que estar anotados esos antecedentes, generalmente se le deja una ficha prellenada para que el paciente la complete, para que estos datos sean en orden cronológico, qué enfermedades sufrió anteriormente, cuáles fueron las complicaciones, a qué cosas le tiene alergia, ojo con eso, porque hay muchos pacientes que son alérgicos al yodo, ¿sí? Y este es uno de los medios de contraste. Entonces debe estar bien especificada la pregunta de si es alérgico a el contraste específicamente con el que se va a realizar el estudio, ¿sí? ¿Qué otros datos le tenemos que preguntar? Bueno, un perfil psicológico del paciente, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Primero, ¿tiene la capacidad de soportar el estudio en estado consciente? ¿Va a haber que administrarle algún tipo de sedación acompañando este estudio para que el paciente se relaje? ¿Sí? ¿Qué tipo de estilo de vida tiene el paciente? ¿Es un paciente que ha sido fumador, que tiene un ambiente social aceptable o tiene un ambiente familiar hostil? Esto nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar con este paciente en el momento del estudio, que se hacen estudios bastante largos, porque aparte de hacer toda la administración del contraste, realizar el estudio, a veces cuando son con anestésicos, ¿sí? Tenemos que acompañarlos incluso en la recuperación anestésica de estos estudios, ¿sí?
Debemos dejar que este paciente exponga libremente sus respuestas, porque a veces de la paciencia del técnico va a depender qué tanto se explaye este paciente sobre cuáles son sus antecedentes reales. Hay que escucharlo con atención, sin apuro, ¿sí? Sin mostrar impaciencia. Piensen ustedes que la mayoría de las veces ustedes van a cobrar un sueldo por horas trabajadas, no así por estudios realizados. Entonces, tómense el tiempo, ¿sí? No de más, sino el tiempo adecuado para cada paciente. Van a prevenir muchas incidencias dentro de los estudios si ustedes escuchan a los pacientes, porque van a poder anticipar posibles respuestas del paciente tanto al contraste como al estudio en sí mismo, ¿sí? Esto no solamente para el paciente que se le va a administrar contraste, sino para todos los pacientes en general, sobre todo para estudios más prolongados como son las tomografías o las resonancias magnéticas. Eh, Debemos saber que el personal sanitario debe estar siempre, darle siempre al paciente una sensación de seguridad, de que estamos calmados, de que este tiempo lo estamos dedicando para él, ¿sí? Para él o para ella. Este interrogatorio va a continuar durante el examen físico, porque le vamos a realizar un examen físico breve de observación, ¿sí? Al paciente para poder realizar preguntas abiertas sobre el estado general del paciente, ¿sí? Este examen físico consta de más partes, pero las que ustedes van a utilizar mayormente van a ser la inspección y la auscultación, ¿sí? Nosotros sabemos que los exámenes físicos cuentan también de inspección, palpación, percusión y auscultación, pero con que ustedes realicen esta inspección, que es una observación detallada, ¿sí? Pormenorizada del paciente. Comienza con una orientación cefalocaudal, donde yo voy a observar el estado general del paciente, la coloración de la piel, tiene la piel brillante, grasosa, tiene las uñas eh, de una coloración aceptable. Fíjense que con todos estos datos que yo observo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los signos vitales? Que decíamos un solo dato aislado no me dice mucho, pero la conjunción de muchos de estos datos me da mucho más información sobre el paciente. En este caso es lo mismo. Si yo separo a lo mejor un hecho aislado de decir, sí, está un poquito alta la presión, pero el paciente dice que es normal, pero aparte lo tengo acompañado de sudoración, palidez, ¿sí? Una piel fría, con las uñas en una coloración demasiado blanca, o sea, no está rosado. No, esto me está dando mucho más datos. Este paciente ya está, ¿sí? Con todas las características de estar descompensado. Si yo a esto lo someto a mayor estrés antes, digamos, al momento de hacerle el estudio, si lo someto a mayor estrés, probablemente se me termine descompensando. Y a veces el estudio hay que realizarlo igual, pero yo ya puedo ir previendo qué cosas observar durante el estudio para que el paciente sea una mera complicación que pueda resolver yo a lo mejor con un carro de paro y no que me agarre la sorpresa de no sé qué le pasó, estaba bien, ¿sí? Entonces, esta inspección del paciente, donde yo voy a observar todos estos datos, es fundamental, ¿sí? ¿Y dónde tengo que registrarlos? ¿O va a quedar solamente todo en mi cabeza? No, debe haber un registro del estudio que le estamos realizando, de cómo se dio, cómo se encontraba el paciente. Esto deben irlo registrando, porque si no, después no van a poder defender en el caso de que algo suceda con este paciente en sí mismo. ¿A qué le llamamos auscultación? A escuchar los sonidos, ¿sí? Que devuelve este paciente. Esta puede ser una auscultación directa o puede ser una auscultación indirecta, ¿sí? Podríamos escuchar directamente con nuestra oreja apoyada sobre el paciente, que es el método menos usual, porque actualmente todos contamos con estetoscopios, que ustedes ya lo han conocido cuando tomamos la presión, ¿sí? El estetoscopio nos va a devolver sonidos. En el caso de la presión, lo que nos devuelve, ¿se acuerda? Era ese golpeteo, ¿sí?
de los latidos del corazón a nivel periférico, ese pulso nos está devolviendo, eso es lo que yo escucho con el estetoscopio y en este caso los sonidos que vamos a escuchar, ¿sí? Son los ruidos cardíacos del paciente o los ruidos respiratorios o si tiene ruidos intestinales. Ustedes sepan que los ruidos intestinales son sumamente importantes, sobre todo si el paciente es postquirúrgico, porque a veces yo voy a pretender administrarle a lo mejor al paciente un contraste vía oral y el paciente no tiene ruidos intestinales. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Está bien que no tenga o que sí tenga? A ver, esta pregunta para las casas. ¿Alguna vez se apoyaron sobre la panza de alguien para intentar ver una película cuando están acostados? ¿Se escucha algo? Se escucha todos los ruidos de la panza del otro. Esos ruidos intestinales se llaman ruidos hidroaéreos y es normal que se tengan. Más exacerbados estarían mostrando algún tipo de complicación o algún tipo de alteración, pero la ausencia de ruidos nos está indicando algo, un signo de alarma importante. Entonces esto debe ser informado al médico antes de administrarle el contraste, ¿sí? Después, en el caso de que sean mujeres y que estén en edad fértil, ¿sí? Debemos tener en cuenta, ¿sí? Corroborar la ausencia de embarazo, o sea, preguntarle puntualmente. ¿Y cuándo considero edad fértil? Yo puedo deducir que una edad fértil es desde, no sé, los 15 hasta los 42. Más allá de que sea sobrepasada la edad, tengo que consultar, porque a veces existe el embarazo en niñas, ¿sí? Mucho más jóvenes o en mujeres de mayor edad. Si después es viable o no, será asunto de la paciente, pero nosotros debemos consultar ante la duda, ¿sí? Si esta mujer está embarazada o no, porque muchos de estos estudios pueden dañar, ¿sí? Al feto. Bien. Otras funciones propias de este técnico que va a realizar el estudio dentro de la preparación del paciente va a ser recepcionar este paciente en sí mismo, ¿sí? Preparar y colocar todo el material necesario de las distintas pruebas, ¿sí? Para que esté todo predispuesto para realizar el estudio en sí mismo, ¿sí? En el caso de que sea un procedimiento de carácter estéril o aséptico, que fue pregunta de examen ahí, van a tener que tener todo el material y asegurarse de tener los materiales pertinentes para poder realizar el estudio en sí mismo. Preparar al paciente en posición para realizar el estudio, muchas veces hay que ayudarlo, asegurarse de que haya tomado el contraste antes de realizar el estudio, porque por más que le hayamos indicado y lo programemos para 1 hora, hay determinada cantidad de contraste que tiene que mínimamente tomar el paciente, entonces asegurarnos de que lo haya tomado en el caso de que sea vía oral previo al estudio, ¿sí? Aparte de todo lo citado ya anteriormente, ¿no? Y también hay que preparar el chasis, que esta parte específica ustedes ya la saben. Hay que observar cuál va a ser el estudio en sí mismo que se le va a realizar para preparar el equipo, que esté descontaminada la camilla, ¿sí? Que la temperatura del ambiente sea medianamente aceptable también para el paciente y si no arbitrar los medios para que él se sienta cómodo con alguna manta, etcétera, ¿sí? Y ayudar a posicionar al paciente para realizar la prueba, ¿sí? Cualquier cosita nos estamos viendo o escuchando, mejor dicho, en la clase de consulta, ¿sí? Nos vemos, besos para todos.